Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy vamos a profundizar en un tema muy olvidado. Todos los que pensamos que en el pasado está la clave del futuro, nos gusta de vez en cuando analizar y contrastar distintas culturas. Hoy hablaremos de Egipto y del libro de los muertos, ese interesante e inquietante libro. Porque si existe una gran cultura por excelencia que se ocupó de forma exquisita con el tema del más allá, fueron los egipcios, por excelencia. Y lo hicieron supuestamente por mandato de los dioses. Lo que describen los egipcios sobre lo que sucede más allá de la muerte es sencillamente alucinante, porque relatan un proceso en el que el difunto realiza un monólogo sobre su propio destino, invocando distintas potencias celestes y recitando conjuros, sí, conjuros y fórmulas que le garantizarán una libertad hacia el más allá. Incluso el libro de los muertos revela encantamientos y palabras precisas que deben formularse tras la muerte, para, por supuesto, librarse del infierno, que sería llamado el Duat. Pero hagamos un paréntesis aquí porque en la cultura sumeria hay que decir que sucede algo muy parecido, la visión es muy parecida a la egipcia. En la Sumeria también se describe ese lugar, el inframundo, o también llamado el Kigal o el Irkalla, el mundo inferior. Un lugar presidido por el dios Nergal y su consorte Ereshkigal. Ellos gobiernan un infierno donde habitan seres demoníacos, como los Gallu. Los Gallu es un término que se traduciría como el ser que ata. Unos seres capaces de arrastrar de forma implacable a los humanos y arrastrarlos al infierno. Es curioso porque se describen 7 puertas del infierno con 7 cerrojos y varios guardianes. Pero ni los dioses del cielo pueden bajar al inframundo, ni los dioses del inframundo pueden subir al cielo. Es decir, es un lugar de difícil acceso, hermético. Y se designa a un emisario o mensajero que, ese sí, será el que tendrá la libertad para realizar una tarea de representante. Podrá subir y bajar a las dos realidades. Ese, en el caso de Sumeria, es llamado Namtar. Pero en la mitología egipcia todo es muy parecido. El cielo es llamado Dat y el inframundo Duat. Y ese lugar inferior, también como en Sumeria, dispone de unas puertas de entrada. Ahí se nos cuenta que el dios Ra, a bordo de su barca, atravesaba las regiones oscuras del Duat para enfrentarse diariamente con Apep. Con el tiempo, el dios Osiris acaba siendo el señor del Duat, y es este, junto con Tot y Anubis, los que realizan el juicio de las almas. Generalmente el difunto realiza un recorrido de 70 días por el Duat, esquivando genios, demonios y seres terribles. Pero también los hay de buenos, los hay de sabios que te pueden aconsejar y guiar. Ese viaje se representaba simbolizado en una barca. El Duat era un lugar gigantesco de orden cósmico, que incluía ríos, campos, lagos de fuego y, curioso, el cielo, donde irían los puros, también estaría en el Duat, pero en otro lugar llamado el cielo inferior. Hay partes en el libro de los muertos bien curiosas. Una escena muy gráfica en que aparece el dios Anubis pesando el corazón de un difunto en una balanza, mientras toma nota con una pluma. Mientras tanto, otro ser, Ammit, espera impaciente poder devorar ese corazón. Pero tenemos que detenernos en la figura del que quizás sea el dios más importante de Egipto, Osiris. Osiris sería el llamado juez supremo de los muertos o también el rey del mundo inferior. Porque a partir del momento en que es asesinado por Set, la cultura egipcia cae en un abismo de angustia y horror, como si todas sus creencias, sus anhelos, su poder en suma, desfallecieran con él. Osiris fue el pilar de la cultura egipcia. Todo recobra un nuevo sentido tras la resurrección de Osiris en Horus. Pero fijaos el proceso. El dios Ta es el fundador de Egipto. Muchos lo vinculan, lo identifican con el Enki sumerio. Después de Ta pasa a convertirse en Osiris. Este muere y resucita como Horus.
Es curioso con qué facilidad la cultura egipcia nos habla de ese proceso, ¿no?, de resurrección, de transmigración de almas, de autorregeneración. Pero ¿qué ocurre realmente tras la muerte? El libro de los muertos dice que el difunto recobra su conciencia tras la muerte y siente una irrefrenable atracción a volver, a regresar a su cuerpo. Dice, va y viene, pero pronto aparecen unas entidades que le guían y le arrastran a separarse del cuerpo físico. Le dicen, no, no vayas por ahí. Lo guían a cruzar la llamada región de tinieblas, hasta llegar al país occidental o Amenti, presidido por Osiris, el considerado dios bueno, o el dios del corazón detenido. Ahí el difunto puede ver el lago de fuego, un lugar sombrío y desolado. Una vez está ya delante de Osiris, el difunto lo glorifica, alzando sus brazos en su honor y pronunciando unas fórmulas sagradas. Entonces se produce la llamada unión mística. El difunto y Osiris son ya un solo ser. Es como si los egipcios intentasen insinuar que Osiris tenía el extraño poder de fusionarse con las almas o adosarles algo, su esencia quizás, bañarlas de alguna cualidad restauradora. Pero el proceso no ha terminado aquí. Ahora viene el juicio. El difunto se presenta ante el llamado Tribunal de Justicia del Más Allá, donde no solo está Osiris, también la diosa de la justicia, Maat, y Anubis, que pesa su corazón en una balanza. Mientras, el difunto recita la confesión negativa, es decir, confiesa los aspectos negativos, las malas obras que ha realizado en vida. Si el pesaje del corazón no pasa la prueba, el difunto deberá ingresar en el Duat. En caso de que sí pase la prueba, de forma óptima, será convertido en un espíritu santificado, un Iakhu. Si alcanza ese estado, el espíritu gozará de una vida de plenitud y con una total libertad para recorrer el cielo, la tierra y el mundo inferior. Y podrá realizar lo que desee. Dice, y podrá visitar los campos de la paz y los campos de los bienaventurados, o navegar con Kepra por el océano celeste. Este espíritu es ya un dios. Es curioso porque parece que ese espíritu es revestido de extrañas cualidades. Propiamente podríamos esperar en ese proceso que sería enviado a tal o cual sitio, pero no, aquí nos dice que ese espíritu es transformado en un dios, lleno de conocimiento y de luz, y con una libertad de acceso total a todos los niveles de la realidad. Os leo el primer conjuro que aparece en el libro de los muertos. En los conjuros que aquí comienzan, se narra la salida del alma hacia la plena luz del día, su resurrección en el espíritu, su entrada y sus viajes en las regiones del más allá. Son estas las palabras que deben pronunciarse el día de la sepultura, cuando el alma, separada del cuerpo, ingresa en el mundo del más allá. Salve, oh Osiris, toro de la mente. He aquí que Tot, príncipe de la eternidad, habla por mi boca. Ciertamente soy el gran Dios que acompaña a la barca celeste en su navegación. Vengo ahora para luchar junto a ti, oh Osiris, porque soy una de esas antiguas divinidades que hacen triunfar a Osiris frente a sus enemigos en la pesada de las palabras. Fijaos, este último párrafo dice, en la pesada de las palabras. Se habla de pesar palabras, pesar emociones, pesar el corazón, pesar las obras del difunto. Por supuesto, aquí es muy difícil evaluar si estamos hablando de seres arcontes que de alguna forma manipulan la percepción. Seguro que muchos de vosotros diréis, sí, claramente es eso. Bueno, tendríamos que estudiarlo un poco mejor porque la interpretación es muy vasta y desde luego hay detalles que parece como que estos seres se toman demasiadas molestias, ¿no? Parecería que realmente se esté describiendo un proceso de guía. Pero claro, lógicamente todo parece depender de las obras que uno ha realizado en vida. La grandeza o la bajeza de los actos que esa persona ha cometido en vida será lo que va a determinar el destino final. Pero ¿es que acaso eso no es algo que tiene un cierto sentido? Incluso para las mentes más
lógicas que acceden a esa realidad, creo que es un concepto bastante lógico hasta cierto punto. No sé hasta qué nivel podemos considerar la obra de supuestos arcontes malignos que nos manipularían. En este caso, o quizás estaríamos hablando de estos dioses egipcios, estarían trabajando todos ellos unidos para situar a cada persona, a cada ser en el lugar que le corresponde según sus actos. Hay que tener la mente muy abierta y coger con pinzas todos estos textos tan antiguos, amigos, tan llenos de vastas interpretaciones. Podemos, por supuesto, teorizar mucho, especular mucho, pero siempre nos saldremos del guión y de lo que es enteramente literal en esos textos. Es difícil extraer unas conclusiones claras, pero sí hay una cosa que es segura, y es el enorme trabajo en tiempo y esfuerzo que realizaban los egipcios para desentrañar los misterios de la vida y de la muerte. Eso es, creo, la clave para comprender esta increíble cultura. Y como veis, pues no se desmarca demasiado de las pautas que nos señalaban los sumerios y su famoso inframundo. Vamos a dejar aquí el tema, amigos. Espero que os haya gustado esta exposición y hacedme saber si queréis que trate con un poco más de profundidad el libro de los muertos egipcios, porque hay muchas más cosas y invocaciones, encantamientos y conjuros muy interesantes que nos van dando pistas de la enorme profundidad y conocimiento que tenían los egipcios sobre la muerte. Aquí dejo el tema, amigos. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.